Ya. Primero, felicitaciones a los valientes que están aquí, ¿cierto? Después de un 18. Así que por lo menos ya vamos con un punto a favor. Para ir ya avanzando con la materia jóvenes, en ya a vísperas de lo que va a ser la evaluación teórica práctica, que es de la materia capítulo 1 a 4 y unos ejercicios de Packet Tracer, nosotros vamos a entrar también ahora a configurar lo que es el direccionamiento IP, que es parte del capítulo 5. Y empezar a ver el funcionamiento o a medida que vamos configurando un poco los cálculos de la dirección IP. Ya no vamos a entrar de lleno todavía en esa parte porque eso después de la prueba viene esa materia, pero sí para que empecemos a entender de qué será. ¿Ya? La mejor forma de hacerlo, antes de empezar a revisar la materia del capítulo, es haciendo un taller, una topología, ¿cierto? Para ir entendiendo cómo funcionan las redes que un router debe conocer para poder llegar de un extremo a otro. Y es la mejor forma de entender por qué se programan de esta forma los cálculos de dirección IP de redes, para ver cómo el router conoce otra red y cómo puede llegar a otro extremo. Es la mejor forma de poder ir verificando. ¿Ya? Entonces, para eso, en esta topología, nosotros, en GNS3, para hacerla más real, ¿cierto? Hacerla un poco más real, vamos a trabajar con el siguiente escenario. Este taller, recuerden, guardarle un nombre, guarden el proyecto, como lo hemos hecho otras veces, y vamos a ocupar tres routers del modelo 2691, ¿ya? Y los vamos ordenando la topología, que nos quede lo más cómodo posible y que no nos dificulte la notación que vamos a agregar. Recuerden que vamos a poner algunas notas por ahí, vamos a poner algunos comentarios. ¿Ya? Entonces, tres routers 2691. Además de ello, vamos a ocupar un par de switch Ethernet. Vamos a poner uno cerca del R1 y otro cerca del R3. Y en esta ocasión, ¿cierto? Vamos a agregar equipamiento, no como los hosts, no como las máquinas virtuales, sino que vamos a agregar unos hosts virtuales que hay por acá. En la pestaña de los equipos, ustedes se van a dar cuenta o van a revisar unos PC que se llaman BPCS. ¿Lo alcanzaron a ver? BPCS. ¿Qué son los BPCS? Son unas máquinas virtuales basadas en sistema operativo Linux y que se pueden configurar. Y son bastante livianas para una topología. Entonces, nosotros podríamos hacer pruebas básicas, por ejemplo, un ping de esa máquina, ver las rutas, hacer un seguimiento de una traza, pero no podríamos, por ejemplo, ver una página web. ¿Ya? No son esas para eso. Para eso teníamos un Windows 7, una máquina virtual. Pero sí para probar conectividad nos va a servir bastante. Y en este caso, esas BPCS, vamos a ocupar una cerca del switch 1 y otra cerca del switch 2 por acá, para más nuestro escenario. Ya esta topología me está dando la impresión que va a ser un taller distinto porque hay más routers, ¿cierto? Y van a representar también redes remotas o con dirección IP que van a estar ubicadas en otra locación. Ya. Los routers que vamos a tener nosotros, el R1 vamos a cambiar nombre y se va a llamar según una ciudad. Para nosotros va a ser Curicó. ¿Ya? Curicó. El router 3 se va a llamar Santiago. Router 1 Curicó. Router 3 Santiago. Y el router que va a estar al medio, el llamado R2, va a ser el router de un proveedor de internet. Por lo tanto, se va a llamar ISP, ¿cierto? Internet Service Provider. Nuestro ISP. De esa forma, este router va a ser uno de los encargados de hacer que las dos redes de dos ciudades distintas se puedan comunicar. Para esta ocasión vamos a representar que el PC1 va a estar en la red de Curicó, el otro en Santiago y tienen que tener comunicación entre sí. ¿Ya? Con respecto a los switches no es necesario cambiar el nombre, los vamos a dejar como vienen. Y lo que sí vamos a notar ahora es las direcciones y las redes que van a representar, ¿cierto?, la topología. Vamos a comenzar primero por la red del sector Curicó, ¿cierto?, donde está el router Curicó, y que va a ser todo este sector de la red. Nuestro límite es pregunta como tipo prueba, ¿hasta dónde podríamos denominar que hay una red LAN aquí, en este sector? ¿Hasta dónde sería el límite de la red LAN? Pregunta, ¿hasta el switch 1 o hasta la tarjeta fase Ethernet del router Curicó? Muy bien. ¿Dónde podríamos denominar una red WAN del router Curicó hacia afuera?
Siempre para un límite de una red LAN, ¿cierto? Es hasta antes del router. Tras el router, yo estoy en una red WAN, ¿cierto? ¿Y debido a qué va a pasar eso? Y eso tiene que ver mucho con el capítulo, porque nosotros en este sector vamos a tener un grupo de direcciones IP que son del mismo rango. En cambio, tras el router nos vamos a encontrar con redes de otro rango. Entonces, si yo digo, mi dirección IP de mi router con la de este PC son muy similares, significa que están en el mismo rango o en la misma red. Por lo tanto, si tengo direcciones iguales de la misma red, estoy en una red LAN. Por eso, el PC1, el 2, el 3, el 14, el 15, todos estos PCs tienen las direcciones IP muy similares, porque están en la misma red. Si yo veo un PC que tiene una IP distinta, me doy cuenta que él es de una red distinta, por lo tanto es de una red WAN. Por eso, el PC que tengo ahora aquí, en este laboratorio, tiene un IP, pero en cambio, un PC de otra red va a tener una IP distinta y de otro segmento. Entonces esa es la diferencia, red LAN y red WAN. Entonces, nosotros primero vamos a declarar la dirección IP de la red LAN. En el switch 1, o hacia Curicó al interior, vamos a utilizar la red, y por eso escribimos red, la 192.168.0/0 o 0.0/24. Esa máscara 24, ¿cómo irá a ser después? ¿Una máscara cuánto? En decimal. Perfecto. El PC1 va a tener la dirección IP 192.168.0.10 máscara 24, ¿cierto? Máscara 24. La fase Ethernet 00 del router Curicó va a tener la IP 192.168.0.1/24. El switch en esta ocasión no tiene dirección IP, pero ya me estoy dando a entender que las dos IP pertenecen a alguna red. ¿A cuál red pertenecen? Ahí está, a la red 192.168.0.0. Esa es la red. Por lo tanto, esa IP y esa IP son parte de esa red. ¿Cómo yo sé cuál es una IP y cuál es una red? Un tips. Si termina en 0, es una red. Si termina en cualquier valor entre el 1 y el 254, es una dirección IP. Por eso, es la IP 192.168.0.1 o la IP 192.168.0.10. Hubiese sido la IP 192.168.0.50 o 0.254. Pero si termina en 0, es red. Por lo tanto, el router, ¿qué conoce? La pregunta ahora, ¿las IP o la red? Si él conoce a la red, sabe qué IP pertenece a él. ¿Ya? Veamos lo siguiente. La red para nosotros sería como lo siguiente: saber cuál es la sección. Ah, ustedes son la sección 104. Por lo tanto, Daniel pertenece a la sección 104. ¿Yo qué conozco? La sección. Y si conozco la sección, conozco los alumnos de la sección. Si el router conoce la red, va a conocer a cualquier dirección IP que esté dentro de la red. O cualquier cosa. Que puede ser una impresora, un PC o cualquier cosa. El router conoce redes. Eso no se lo olviden nunca. El router conoce redes y al router se le programan las redes. Y si él conoce la red, va a conocer la IP. Ah, la IP que pertenece. O si no, se volvería muy complejo programar en un router todas las IP que debiese conocer. Porque serían cientos de millones de IP. Fácilmente, más de 4.000 millones de direcciones IP tienes que programar una por una en el router para que él aprendiese. Pero en cambio, si programó la red, él sabe cuál pertenece. ¿Ya? Es una regla de oro, jóvenes. El router conoce redes. Y si conoce la red, conoce el IP. ¿Ya? Por el otro lado, el router Santiago, ¿cierto? Él va a tener la dirección fase Ethernet, la tarjeta 00, la IP 192.168.100.1/24. Y esta dirección IP va a pertenecer a la red 192.168.100.0/24. Y el PC2 va a tener la dirección IP 192.168.100.10/24. Entonces ya sabemos
Otro dato más. Si conocemos esa red, vamos a conocer a los hosts que están dentro contenido. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Bien hasta ahí. ¿Cierto? Nuestro límite sería, para la red que está en Curicó, hasta la dirección del router, ¿cierto? Una red LAN. En el otro lado, la red LAN va a ser hasta la dirección del router Santiago, ¿cierto? Dos redes LAN. Ahora, entre router aparecen las redes WAN, las redes extensas. Entonces, entre Curicó y el ISP vamos a tener otra red. Entre ellos vamos a usar la red entre Curicó e ISP, la 8.0.0.0/8. ¿Cuál sería esa máscara? 000. Perfecto. Perfecto. Como el router Curicó hacia las redes LAN se conecta con tarjetas Fast Ethernet, a las redes WAN se debe conectar con las seriales, ¿se acuerdan? Tarjetas seriales, que son de red WAN, las cables azules que vimos la otra vez, ¿cierto? A ver, pregunta, ¿cómo identificamos la...? Entonces, continuemos, chicos. La red 800, máscara 8, que va a estar entre el router Curicó y el ISP, vamos a ocupar dos direcciones IP. En Curicó vamos a configurar la tarjeta serial 00, la S00, con la IP 8001/8. Y en el ISP, que es el router del proveedor de internet, la serial 00 va a tener la IP 8.0.0.2/8. Entonces ahí tendríamos las dos direcciones IP que se van a conectar directamente. Ahí las destacamos. Ahí está la red. ¿Por qué está importante la red? Porque es lo que vamos a programar después. ¿Ya? Red. Ahora, entre el ISP y Santiago también tenemos que configurar algo muy similar. Pero estos routers que están en GNS3 tienen dos tarjetas seriales y dos tarjetas Fast Ethernet. Por tanto, yo ocupé la serial 00. Voy a tener que ocupar por este lado la serial 01. Muy bien, la 01. Entonces anoto en el ISP serial 0/1 y va a ocupar la IP 9.0.0.1/8. Santiago va a ocupar la tarjeta serial 0/1 con la IP 9.0.0.2/8. Y ambas direcciones IP pertenecen a una red WAN mayor, a una red que es la red 9.0.0. Si es red .0, terminan en 0. Muy bien. Entonces, ¿cuántas redes tendría en esta topología? Tendría dos redes LAN, que es esa y esa, y dos redes WAN. 4 redes en total. 2 LAN, 2 WAN. ¿Qué vamos a programar en los routers? Las redes LAN o WAN, pero no las IP. ¿Ya? Anotemos primero entonces. Siguiente paso es empezar a levantar las máquinas virtuales, que en este caso serían los PCs virtuales que están ahí en la topología. Esos son los VPCS, son estos, Fernanda, los sacamos. Esos equipos, ya. Los inician, botón derecho, Start, y lo conectan al último puerto del switch, al 7 o al 8, al que tengan, y lo van iniciando. Conectan los PC, lo inician y los conectan al último puerto del switch correspondiente. Switch 2 o switch 1, según sea el caso. Ya, inician. E inmediatamente, ¿cierto? Levantan la consola de cada uno de los PC al último puerto. Sí, al último. Y levantan la consola de esos PC. Estos PC son unos PC basados en Linux, por lo tanto vamos a configurar por terminal. Son bastante livianos y permiten hacer algunas configuraciones y pruebas dentro de la red, ¿ya? O de las topologías que así podemos hacer en este caso en GNS3.
¿cierto? Los VPCS, Virtual PC Simulator. Ya, no se puede levantar un navegador web, pero sí podemos hacer un ping, por ejemplo, hacer un tracer. Y vamos a empezar a configurar el primer PC, el PC1. Ya, lo primero es dándole una dirección IP. Dando la dirección IP correspondiente. ¿Cuál va a ser la dirección IP del PC1? 010, ¿cierto? Se asigna de la siguiente forma, con comandos. ¿Puedo levantar el PC1, cierto? ¿Sí? Es IP, el comando IP, y luego la dirección IP correspondiente, que vendría siendo 192.168, ¿qué más? 0.010, espacio, la máscara de subred, que vendría siendo eso, 55550, y al final el gateway, la dirección de gateway. ¿Cuál sería la dirección de gateway para el PC1? La dirección del router más cercano, ¿cierto? Significa que ese PC va a salir por esa dirección y está en su mismo segmento de red. Entonces, la dirección de gateway va al final. Sería 192.168.0.1. Así se asigna el IP de nuestro equipo. IP, máscara de subred y luego la IP. Y Enter. Enter. Y estaríamos con la IP puesta. ¿Cómo revisa usted después? ¿Cierto? ¿Cómo reviso lo que configuró? Comando show en el PC. Show IP. Show IP. De ahí aparecerían los parámetros configurados. Show IP. Debería tener una IP, una máscara, un gateway. Tiene una dirección MAC también física y algunos puertos por ahí. Listo. En el otro PC, lo mismo. Con la configuración correspondiente. Comando IP, luego la dirección IP, que es la 192.168.110, máscara 24. ¿Y el gateway cuál sería ahí? El 192.168.101. Siempre el gateway por defecto es la dirección del router más cercano. Y por último, revisa con el comando show IP. Show IP. Recuerda levantar el router, iniciarlo antes que cualquier cosa, y luego la consola del router. Ya. En el router Curicó vamos a configurar dos tarjetas de red. Una tarjeta LAN y una WAN. Entonces lo primero que configuran en el router Curicó, la fase Ethernet 00. Interface fase Ethernet 0/0. Ya, router Curicó. Ya asignan el IP correspondiente. ¿Cuál sería? Con comando IP address, la 192.168.0. En la fase de Curicó 01, ¿cierto? Máscara 24. Listo, y levantar la tarjeta. No to down. No to down. No to down. Como esa tarjeta está lista y configurada, usted ya debería conectar el router Curicó con la tarjeta fase Ethernet, la que acaba de configurar, al primer puerto de su switch. Al primer puerto del switch. ¿Cuál es la siguiente prueba? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Probar un pin. ¿Desde dónde? Desde el PC1 a la dirección de gateway. ¿Cierto? Debería llegar
hacia la 01. Del primero. Entonces, una vez que ya conecta, usted va al PC1 y hace un ping. ¿Cierto? Ejecuta el ping hacia la tarjeta fase Ethernet del router. Un ping como lo hacemos siempre, ¿ya? Y para probar conectividad. Ping 192.168.0.1. Y veamos cuántos paquetes enviados y perdidos llegan. ¿Cuántos deberían ser? 5. 5. Funcionó. ¿Sí? Hacen un ping. Y luego hacemos lo mismo en el router Santiago. También levantar el router y dar IP a la tarjeta fase Ethernet 00 con la siguiente IP, la 101. Y hacer un ping desde el PC2 hacia el router Santiago. Se entran la tarjeta fase Ethernet 00 y le dan la IP correspondiente, que en ese caso sería la 192.168.100.1 máscara 24. No chutado. Y no olviden grabar, por cierto. Y luego hacen un ping, ¿cierto?, del PC al router. Y conectan al primer puerto del switch. Una vez que ya probamos, jóvenes, con las tarjetas de red en forma local, vamos a empezar a configurar las seriales para poder hacer los enlaces WAN. ¿Ya? Por lo tanto, necesito también iniciar o levantar el router llamado ISP. Ese router va a representar nuestro proveedor de internet para hacer la conexión remota. Curicó, el router Curicó, vamos a configurar su tarjeta serial 00, como decía el compañero por acá, tiene 2 dígitos porque es una tarjeta propia del router, ¿cierto? No fue agregada. Y vamos a configurar el IP 8001 máscara 8 en esa tarjeta de red. Así que vayan reventando el router y empecemos a configurar las tarjetas correspondientes. Entonces en el router Curicó, interface serial 00, la IP, ¿cierto?, es la 8001 y como dice que es /8 es la máscara 000, ¿cierto?, en el router Curicó. Y luego no shutdown, ¿cierto?, activar o levantar la tarjeta de red, estaríamos ok. Pero aquí nosotros tenemos que declarar algo también. Cuando un router, ¿cierto?, se va a conectar a otro router, uno de los dos routers va a dominar o en este caso a supervisar al otro con respecto a las tablas de enrutamiento que vienen después. Entonces uno de ellos tiene que ser el equipo maestro y el otro el equipo esclavo, ¿ya? En palabras esto
¿cierto?, del enrutamiento, nosotros lo vamos a conocer que un equipo se va a llamar el DCE y el otro se va a llamar el DTE. En palabras más sencillas, el DCE va a ser el equipo maestro y el DTE el equipo esclavo. ¿Cómo lo diferencio yo en los cables? En los cables, cuando los vimos nosotros, había un cable que tenía unas conexiones de pin macho, ¿se acuerdan? Lo azul y el verde. Entonces, si yo declaro que el mío sea el maestro, va a ser el equipo DCE y va a llevar el cable macho. Y el equipo que es el DTE va a llevar el cable hembra. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo yo defino cuál de los dos va a ser el maestro y el esclavo? La respuesta es bien simple. Al que tenga la primera IP de la red va a ser el equipo DCE. Que DCE significa equipo de comunicación de datos, que comunica. Y DTE, que vendría siendo este, es el equipo terminal, el que recibe la comunicación. ¿Ya? Uno de los dos tiene que ser DCE. Por lo tanto, uno de los dos va a tener un cable macho. No pueden ser los dos cables machos, ni tampoco los dos cables hembra. Por lo tanto, no pueden ser los dos DCE, ni tampoco pueden ser los dos DTE al mismo tiempo. Tiene que haber uno y uno. ¿Cómo decidimos cuál es el DCE? El que tenga la primera IP de la red. Por lo tanto, la punto 1 va a ser el DCE. Ya, ahora, ¿cómo yo hago que ese equipo sea DCE? No basta con que yo ponga el cable macho. Hay que agregarle algo a la tarjeta, un comando. Y ese comando se lo vamos a agregar de la siguiente forma. ¿Ya? Estamos en el router Curicó, ¿cierto? Lo vamos a elegir que en la tarjeta 00 él sea el DCE, porque es la primera IP, la 8001, y se agrega con lo siguiente, con el comando clock rate 9600. Si nosotros declaramos el valor clock rate 9600, automáticamente él va a ser un equipo DCE. Ese es el que manda. ¿Ya? Listo, y grabo. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Por lo tanto, para nosotros, en este ejercicio, la tarjeta serial 00 con la IP 8001 quedó como tarjeta DC. Y la otra va a quedar como DT, que es la del otro router. ¿Ya? ¿Qué hago en la otra tarjeta? Para que sea DTE no le configuro nada. Solamente se configura en el que va a ser DC. Ya. Configuremos la tarjeta del router ISP. Voy a entrar a configurar, voy a darle un nombre al router. Estoy en el ISP y voy a configurar la tarjeta serial 00. Interface en el router llamado ISP. Interface serial 000. 00. ¿Cuál sería el IP de la tarjeta serial 00 del router ISP? Es la segunda IP. ¿Cuál sería la dirección IP? Está puesta ahí en la pizarra. Eso. 8002 máscara 8. Y se levanta la tarjeta. Como él es el DTE, ¿qué parámetro lleva? Ninguno. ¿Quién es el único que lleva el valor clock rate? El que es el DCE. Esa es la lógica para nosotros. ¿Ya? Y conectamos de serial 00 a serial 00. Entonces quedaría DCE, el equipo que va a sincronizar, y DTE, el que recibe la sincronización. Ya podrías probar conectividad entre ambos routers. Debería ser un ping de Curicó a Santiago, perdón, a ISP, perdón. Deberían probar un ping entre ellos. Hasta ahí nomás debería llegar el ping.
debería ir un ping de 5 de 5. Entonces, por lógica, se deben solamente tener conectividad o hacer ping los equipos que están directamente conectados. En el caso del PC1, llega hasta la dirección de gateway, hasta ahí llega. Pero no puede hacer ping a la otra tarjeta serial, no llega. Lo mismo acá que los routers pueden hacer ping entre sí en las tarjetas que tienen directamente conectadas, pero no a las que están al otro lado del router. ¿Ya? ¿Eso es normal que pase? ¿Perdón? Sí, es normal, porque estamos recién configurando el direccionamiento IP. No hemos enseñado lo que es el enrutamiento. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al final. Ahora, voy a conectar desde el ISP a Santiago. Entonces, en el router ISP, si acabo de configurar la serial 00, voy a configurar la serial 01. ¿Ya? Interface serial 01. Pregunta. Recuerden que para que un equipo comunique al otro, ahora entre el ISP y Santiago, uno de los dos debe ser DCE y el otro DTE. ¿Cuál elijo que sea DCE aquí? Si acá yo elegí que fuera Curicó en este tramo, acá entre el ISP y Santiago, ¿cuál de los dos va a ser el DCE? El que tiene la primera IP. Por lo tanto, él va a llevar un valor, si es el valor clock rate 9600. Entonces ahí lo declaro, anoto acá en mi topología que él va a ser el DCE. Entonces la tarjeta sería el 01, IP address 9001 con máscara 8. La levanto, la encendemos, no shutdown y declaramos el valor clock rate 9600. Siempre se declara en los que son DCE o son la primera IP de la red. Listo, y voy grabando. Voy al router Santiago. Y en el router Santiago vamos a configurar la tarjeta serial 01. Configure terminal, interface serial 01. ¿Ya? La IP va a ser 9002, máscara 8, muy bien, 9002, máscara subred 8. La levanto con un no shutdown, pero él no es DC. Él va a ser DT, y como es un DT, no lleva el valor clock rate, no lleva nada. No lleva nomás, simplemente, ¿cierto? Listo, y grabo. Y puedo conectar de serial 01 a serial 01. ¿Ya? De serial 01 a serial 01. Puedo hacer yo ping de esta forma. Por ejemplo, ahora del ISP puedo hacer un ping a Santiago y de Santiago al ISP. Pero no puedo hacer ping a la dirección interna, ¿cierto? Solamente entre tarjetas locales. La 9001 le puede hacer un ping a la 9002 y eso está bien. Pero no puedo hacer un ping a direcciones remotas. Vayan saliendo de duda y vayan probando, vayan haciendo ping. Vayan haciendo un ping entre los equipos para ver si en verdad pueden llegar a las direcciones correspondientes. Llega la 9002 y llega la 9001. ¿Por qué? Porque están ahí. Pero no puedo hacer un ping, por ejemplo, del ISP a una tarjeta que está al otro lado.
Por ejemplo, no puedo hacer un ping a la 192.168.0.1. No llega, porque todavía no se enseña. Que eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en la siguiente parte. Hasta ahí deberíamos tener esta parte del taller que se llama el direccionamiento IP. Direccionamiento IP está ok. Ahora lo que tenemos que programar son las redes. Enseñarle a los routers cómo llegar de una red a la otra. ¿Ya? Cómo yo llego de una red a la otra. ¿Ya? Vayan al break, chicos. Vayan en estos minutos y a la vuelta vamos a hacer el enrutamiento. Que enseñar cómo llegar de una red a la otra. Deberíamos tener hasta aquí listo en este taller. ¿Ya? ¿Ya? Para que empecemos a grabar. Bajo el indicador de que el router conoce las redes que tiene conectadas directamente y no conoce las redes, ¿cierto?, que no están conectadas hacia él, hay que enseñárselas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De la siguiente forma. Por eso es importante que la anoten y tengan clarito ese mapa de red cuando tengan que diseñarla, saber cuáles son las redes que tienen que programar, ¿ya? Una red mal programada o que no exista, por ejemplo, miren, supongamos que yo, Curicó, le programara la red 10.000. ¿En qué parte está la red 10.000? En ninguna parte. Si yo a un router le programo una red que no exista, el router va a tratar de buscarla como sea. ¿Y qué va a pasar con ese equipo? Va a producir un bucle, porque va a buscar algo inexistente. Ese router en algún momento va a colapsar, porque va a buscar tablas de enrutamiento inexistentes y él va a sobrecargar su memoria, su CPU y su RAM. El resultado, ¿qué va a pasar? Se va a caer el router. Por eso hay que tener claro, si yo en la red o por qué motivo me equivoco y programo algo que no exista, lo mejor es borrar esa programación. Pero no dejar, por ejemplo, una red que nunca estuvo en la topología. Es un detalle. ¿Ya? O indicarle un camino que nunca existió. Es como usted, obviamente, va conduciendo y se va por un camino sin salida. Va a chocar, pues lo mismo acá. Tiene que ser caminos que existan. Y se hace con un comando para borrar la red. Si me equivoqué, porque quizás yo me equivoqué al programarla, lo mejor es borrarla. ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros, el de enrutar y enseñar las redes, son las mismas funciones que ocupa cualquier software que busque rutas. Por ejemplo, Waze o Google Maps trabaja de esta forma. Por ejemplo, cuando yo quiero ver cuál es el camino más corto para llegar del punto A al punto B, como lo que hace Waze, por ejemplo, quiero el camino para llegar de aquí a Santiago, es indicar las rutas o combinaciones posibles para poder lograr el destino. Hagan lo mismo, nosotros vamos a hacer algo muy parecido. Y de hecho, los programadores que desarrollaron esas aplicaciones pensaron en qué cosa? En los routers. ¿Cómo piensan los routers? Es como ellos programaron las redes para poder ubicar locaciones. ¿Ya? Google Maps trabaja así, Waze trabaja así, los mapas de Apple también trabajan de la misma forma, como un router. ¿Ya? Entonces, en el router Curicó, ¿cierto?, vamos a empezar a pensar como router y programar las redes o caminos posibles. ¿Ya? Primero, para declarar la red a programar, se hace en modo de configuración global, configure terminal, y se hace con el comando iproute. iproute. Luego, debo indicar la red que no conoce, la que no conoce. ¿Cuál sería la primera red a programar en Curicó que no conozca? Eso, y la declaro. La 9.0.0.0 es la red, no la IP, la red. Con la máscara de esa red. ¿Cuál es la máscara de esa red? Ahí está, po. Máscara 8. 255.0.0.0. Y la pregunta es, ¿por dónde el router Curicó, por qué interfaz o por qué dirección IP él llega a esa red? Para poder llegar a esa red, ¿por dónde tiene que pasar? Por la 8.0.0.
2. Entonces, ahí yo le indico el camino. El router Curicó, para llegar a la red 9000 con máscara 255.0.0.0, debe pasar por la IP 8.0.0.2. Y ahí yo hago un camino. Le enseñé al router cómo llegar a esa red. Le enseñé cómo llegar a esa red mediante esa ruta. Si yo me hubiera equivocado, por ejemplo acá, ahí Fernanda, como me decía, hubiera hecho esto. Mira, si yo hago esto y pongo Enter, hay un error, ¿cierto? Esta red nunca existió. ¿Y el router qué va a hacer? Va a tratar de buscarla. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Recuerden, hay un comando que se aplica para hacer lo inverso. Si me equivoco, no hiperroute. Esa red yo no la dejo y lo que hago es lo siguiente: la vuelvo a escribir y la deniego con el comando no hiperroute. Y ahí soluciona el problema. Nunca dejen una red que, por equivocación, que no exista. Nunca la dejen. Su router le va a fallar. Listo. Tengo una red lista, la 9000 con máscara 8 y se va por esa dirección. ¿Qué otra red debo enseñarle al router? Yo tengo dos formas de hacerlo. Una es que le diga por el siguiente salto, porque siempre el siguiente salto es la dirección de mi router vecino. Que en este caso el router vecino de Curicó es el router ISP, y esa es la dirección por donde saldría. Pero yo también puedo decir lo siguiente: o salgo por esa dirección o salgo por mi tarjeta. Si yo digo la dirección, tiene que ser la IP del otro router. Si le digo salgo por mi tarjeta, yo debería declarar de la siguiente forma: por la serial 00. Así. Cuando yo le digo el salto o la salida en mi tarjeta, escribo el número de tarjeta. En cambio, si quiero decirle por la otra IP, es la IP del otro router. Puede ser por mi tarjeta o por la IP del otro router. ¿Cuál de las dos formas se puede usar? Cualquiera. Cualquiera. En este caso, la voy a dejar por la otra IP. Listo, tengo esa ruta. Debo declarar otra ruta más. ¿Qué otra red debe conocer el router Curicó? El router Curicó, debo enseñarle esa red porque no la conoce. ¿Y por dónde va a llegar esa red? Tiene que pasar. ¿Cuántos caminos tiene? Uno solo. Él siempre va a salir por donde mismo. Para poder llegar a la red 192.168.100, máscara 24, tiene que ir igual por esa dirección. Entonces vuelvo a declarar la siguiente ruta. IP route 192.168.100 con máscara 24. ¿Y por dónde voy? ¿Por dónde paso? ¿Por dónde llego? Por la 8.0.0.2. Tengo un solo camino para llegar. Siempre voy a salir por la misma dirección. Porque no tengo otra lógica. No hay otro router para poder salir. Siempre va a salir por donde mismo. Y salgo por ahí. Si me equivoco, ya saben, no voy a route. Enter. ¿Qué otro camino o red debe conocer? Ninguna más. Ninguna más. Vamos al router ISP ahora. Estaríamos listos con esta tabla de enrutamiento. Dirían guardar ahí, grabar y guardar. Tu copia RS. ¿Listo? Router ISP. Por eso siempre es bueno que tengan todo anotado en la topología, todo documentado para ir configurando. ¿Cuáles son las redes que conoce el router ISP? ¿Cuáles son las redes que conoce el router ISP? La más cercana, la directamente conectada. Él conoce la 9000, que está ahí, y la 8000. Debo enseñarle la otra. Debo enseñarle la 192.168.0.0 y la 192.168.100. Ya.
Entonces, primero, Hyperroad nuevamente. Hyperroad. ¿Cuál red le voy a enseñar? La que está tras Curicó. Que sería 192.168.00 con máscara 24. ¿Y por dónde el router ISP llega a esa red? ¿Por qué dirección va a llegar? Por la 8001, muy bien. Por ahí va a llegar hacia abajo. Por la 8001. Ahí tendría la primera ruta. Para poder conocer esa red, él tuvo que pasar por esa dirección. Para el otro lado, ahora debo conocer la red del otro lado. Hyperroad 192.168.100.0 con máscara 24. Para llegar a esa red, ¿por dónde tiene que pasar el router ISP? Ahí está clarito. Para llegar a esa red, por la 9002. Para llegar a esa red, por la 9002. Listo. Le enseñé las dos rutas. ¿Ninguna red nueva? No. Nada más. Grabo. A ver. Recuerden, otra regla de las telecomunicaciones. Si yo aprendí a viajar para acá, ¿debo aprender qué cosa ahora también? A devolverme. Por lo tanto, Router Santiago debe conocer a la red del otro lado. ¿Cierto? No basta con que yo llegue acá. Debo saber cómo volver. Entonces, Router Santiago lo vamos a ir a configurar. Hyperroad. ¿Cuál es la ruta o red que debe conocer Santiago? Él conoce la 9000, la 192.168.100, pero no conoce la 8000. No la conoce porque está acá. Entonces sería Hyperroad 8.0.0.0 con máscara 000. ¿Y por dónde llega esa red? ¿Por dónde va a llegar ahí? Por la 9001. Por ahí él va a salir. Por la 9001. Listo, primera ruta. Pero me falta otra ruta más. Él debe llegar a la 192.168.000. Debe llegar a esa red que está acá. Le estamos siguiendo todos los caminos posibles. 192.168.000, máscara 24. ¿Y por dónde? Por la misma dirección. Por la 9001. ¿Cierto? Él va a llegar a ese extremo por esa dirección. ¿Alguna más que enseñarle? ¿Nada más? Nada más. Nada más. Y grabo. Ahora, la mejor prueba para ver que esto funciona, la mejor prueba es que deberíamos probar conexión desde un host al otro host. El PC1 tiene que llegar al PC2. ¿Ya? El PC1 debe llegar al PC2. El PC1 va a llegar al PC2. PC1 PC2 y PC2 a PC1.
Y no solamente de extremo a extremo, tienen que llegar a todas las tarjetas de red por el transcurso de camino o el transcurso de la ruta disponible. La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber por qué camino me fui? Hay un comando también que se llama tracer o tracer router, ¿cierto? Que permite saber por dónde fui pasando. Tracer sin T. Tracer y la dirección de destino. Y ahí me dice por dónde voy viajando.